Estonia, oficialmente República de Estonia, es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea, siendo el más pequeño de los 3 países bálticos. Limita al sur con Letonia, al este con Rusia, al norte con el Golfo de Finlandia y al oeste con el Mar Báltico. El territorio de Estonia comprende una región continental y un conjunto de 2.222 islas e islotes dentro del Mar Báltico, cubriendo un total de 45.228 kilómetros cuadrados. Está dividida políticamente en 15 condados, y la capital del país es su mayor ciudad, Tallin. Con una población de 1,3 millones, Estonia es uno de los países menos poblados dentro de la Unión Europea. El pueblo estonio es étnica y lingüísticamente hermano del finés y tiene lazos históricos y culturales con los países nórdicos al igual que los otros 2 países bálticos. A pesar de ello, los países nórdicos no les reconocen todavía su adscripción a este grupo, aunque están en negociaciones para adherirse al Consejo Nórdico, en el que las repúblicas bálticas son oficialmente observadores. Estonia adoptó el euro el 1 de enero de 2011, sustituyendo a la corona estonia. Historia. Prehistoria y Edad Antigua. El poblamiento más antiguo de Estonia parece remontarse al deshielo de la última era glacial hace aproximadamente 13.000 años. El asentamiento más antiguo del que se tiene constancia es el asentamiento de Pulli, en la ribera del río Pärnu, cerca de la actual ciudad de Sindi, en la Estonia meridional. Según las pruebas de radiocarbono, este data de hace 11.000 años, al principio del milenio 11 AC. Se han hallado restos de utensilios de piedra y hueso pertenecientes a comunidades dedicadas a la caza y la pesca, cerca de la ciudad de Kunda en el norte de Estonia, que datan del año 6500 AC. La cultura de Kunda pertenece al periodo mesolítico y se extiende además por el norte de Letonia y el sur de Finlandia. Estonia fue poblada por pueblos del grupo fino-ugrio desde la prehistoria. Se desconoce la fecha aunque se presupone que esos grupos habrían estado presentes como mínimo en el primero milenio hacia el final de la Edad del Bronce y el comienzo de la Edad del Hierro supuso un periodo marcado por grandes cambios culturales. El más significativo fue la aparición de la agricultura, que ha seguido constituyendo la base de la economía y de la cultura estonia. La agricultura se fue expandiendo entre los siglos V y AC y la población creció. Las influencias culturales del Imperio Romano también llegaron hasta Estonia en este periodo, que es conocido como la Edad del Hierro romana. Durante la Edad del Hierro se sucedieron ataques provenientes de tribus bálticas, que se adentraron en el país tanto por la frontera terrestre como por la marítima. Existen varias sagas escandinavas referidas a estas campañas contra Estonia. Los piratas estonios efectuaron a su vez incursiones similares, por ejemplo, tomando parte en el saqueo e incendio de la ciudad sueca de Sigtuna en 1187. Edad Media. A principios del siglo XIII, Estonia estaba dividida en 8 grandes condados: Saaremaa, Laanemaa, Ravala, Haarju, Viru, Jarva, Sakala, Ugandi y otros condados más pequeños. Mediante una reunión de representantes de varios condados se estableció un estado en el que se profesaba una religión pagana centrada en la deidad Tarapita. En el transcurso de ese siglo, alemanes y daneses colocaron el país bajo su influencia. La orden militar de los hermanos Livonios de la Espada conquistó el sur de Estonia, introduciendo el cristianismo. En 1227 Dinamarca tomó posesión del norte, que conservaría hasta 1346. Los mercaderes de la Liga Hanseática monopolizaron el tráfico de los puertos estonios. En 1343, la población del norte y de la isla de Saaremaa se alzó contra los alemanes en el levantamiento de la Noche de San Jorge, que fue reprimido y el rey, rebelde de Saaremaa, Bese, fue ahorcado en 1344. Después del Tratado de Marienburg, Estonia es comprada por 19.000 marcos de plata por los caballeros teutones. Después se sucederían intentos de invasión por parte rusa en 1481 y 1558. La Orden Teutónica, al abrazar en 1524 la Reforma Protestante, introduce en Estonia el luteranismo.
El país quedará en poder de los caballeros teutónicos, si bien formalmente pertenece al Gran Ducado de Lituania hasta 1561, año en que Suecia sea dueña del país, aunque respetando la existencia de los terratenientes feudales germanos. Edad moderna. En 1561, el distrito de Riboul se puso voluntariamente bajo la protección de Suecia y, como resultado de la guerra livona, el norte de Estonia está bajo dominio sueco, mientras que el sur pasa a Polonia durante un breve periodo en la década de 1580. En 1625, la totalidad del territorio quedó sometido al reino sueco. Estonia fue dividida administrativamente entre las provincias de Estonia en el norte y Livonia, que comprendía además del sur de Estonia, el norte de Letonia, división que perdurará hasta principios del siglo XX. En 1631, el rey sueco Gustavo II Adolfo forzó a la nobleza a conceder mayores derechos al campesinado, aunque la servidumbre siguió existiendo. Al año siguiente se abrió una imprenta y se fundó la universidad en la ciudad de Dorpat. Este periodo es conocido en la historia estonia como la antigua buena época sueca. Tras la Gran Guerra del Norte, el Imperio sueco perdió Estonia, que pasó a manos rusas. Sin embargo, la clase alta y la clase media alta seguirán siendo sobre todo de origen báltico-germano. La guerra diezmó a la población de Estonia, que se recuperaría rápidamente. Y aunque inicialmente los derechos de los campesinos se vieron debilitados, la servidumbre fue abolida en el año 1816 en la provincia de Estonia y en 1818 en la de Livonia. Siglo INBSP, SPAN 19/SPAN. None. Independencia y Segunda Guerra Mundial. En 1904, los nacionalistas estonios se apoderaron de Tallin, desplazando a los gobernantes de origen alemán. Tras la caída del zar Nicolás II de Rusia, en marzo de 1917, una manifestación de 40.000 estonios en Petrogrado forzó al gobierno provisional a otorgarles la autonomía. En noviembre de 1917, en la elección de una asamblea constituyente, los bolcheviques estonios solo obtuvieron el 35,5% de los votos, por lo que procedieron a tomar el poder por la fuerza. El 24 de febrero de 1918, Estonia declaró su independencia de Rusia e instaló un gobierno provisional, pero los alemanes ocuparon Tallin y el gobierno estonio fue obligado a exiliarse. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la queda del Ducado Unido del Báltico, comenzó la Guerra de Independencia de Estonia. En febrero de 1919, los estonios derrotaron al Ejército Rojo y en noviembre del mismo año a las tropas de mercenarios alemanes, instalándose el gobierno provisional de la República de Estonia. El 2 de febrero de 1920, la joven RSFS de Rusia reconoció por el Tratado de Tartu la derrota militar y la independencia del país. Un año después, Estonia entró en la Sociedad de Naciones. En la década de 1930 Estonia pasó de una democracia parlamentaria a un régimen casi dictatorial en 1933. El Riihikogu fue disuelto en 1934, y en 1937 se transformó en un sistema presidencialista parlamentario, por lo que el país fue gobernado mediante decretos por Konstantin Pats, presidente desde 1938. El protocolo adicional secreto del Pacto Soviético-Alemán, firmado el 23 de agosto de 1939 por los cancilleres Molotov y Ribbentrop, establecía que Estonia y sus dos vecinos bálticos, Letonia y Lituania, quedarían en la zona de influencia soviética. Al mismo tiempo, Tallin firmó un tratado de asistencia mutua con Moscú que incluía la instalación de bases navales soviéticas y la presencia de 25.000 soldados del Ejército Rojo en territorio estonio. En junio de 1940, luego de dar un ultimátum y exigir el ingreso de tropas en territorio estonio, con motivo de una supuesta desaparición de soldados, Stalin depuso al gobierno de Tallin y lo sustituyó por miembros del Partido Comunista de Estonia, que asumió el poder tras unas elecciones celebradas en medio de la ocupación, sin garantías democráticas, ya que solo se permitieron candidaturas afines a los comunistas.
El nuevo gobierno adoptó el nombre de República Socialista Soviética de Estonia y se incorporó a la URSS. Estados Unidos, el Reino Unido y otros países occidentales consideraron esta anexión como un acto ilegal, por lo que continuaron manteniendo relaciones diplomáticas con los representantes del gobierno de Estonia en el exilio, y no reconocieron a la RSS de Estonia como parte de la Unión Soviética. Este hecho fue utilizado como base para las posteriores reclamaciones de independencia en los últimos años de la URSS. Cuando comenzó la Operación Barbarroja contra la URSS, se alistaron cerca de 34.000 jóvenes estonios en el Ejército Rojo. Menos del 30% de ellos sobrevivieron a la guerra. Centenares de presos políticos, que las autoridades soviéticas no pudieron evacuar debido al colapso del sistema ferroviario, fueron ejecutados. Entre 1941 y 1944 se sucedió la ocupación de Estonia por la Alemania nazi. La mayoría de los estonios vieron a los alemanes como libertadores que les sacarían de manos soviéticas. Los alemanes, cuando todo fraguara y acabara la guerra, restaurarían su independencia, otorgándoles así este grado de autonomía perdido y arrebatado por los soviéticos. Los estados bálticos fueron incorporados por el momento a la provincia alemana de Ostland y gobernados directamente por Berlín, cambiando la moneda local e introduciendo por el momento el marco alemán para mayor sostenibilidad económica en tiempos de guerra. Muchos estonios se alistaron como voluntarios en Finlandia, formando el Regimiento 200 AK de Infantería del Ejército finlandés en la lucha que los finlandeses y alemanes mantenían contra los soviéticos. En 1944 Finlandia salió de la guerra y los soldados del Regimiento 200 volvieron a Estonia para continuar la lucha, de los cuales muchos se alistaron para las Fuerzas Armadas alemanas. Tras la batalla de Narva, las fuerzas soviéticas volvieron a ocupar Estonia en el otoño de 1944. Ante la inminente ocupación, 10.000 estonios deciden huir junto con los alemanes hacia Finlandia y Suecia. Dada la ayuda de Estonia al régimen nazi en la lucha contra los soviéticos en la zona báltica, esto ha sido polémicamente denunciado por el Centro Simon Wiesenthal, que ha acusado a Estonia de no condenar abiertamente el régimen nazi, de no colaborar en la persecución de alemanes y de defender el nazismo como libertador, intentando minimizar las atrocidades nazis. También desde Estonia se respondió a esta denuncia contestando que ellos colaboraron con el nazismo y junto a tropas finlandesas para tratar de impedir que los soviéticos invadieran y ocuparan sus respectivas naciones. Muchos expertos historiólogos opinan que los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial en Estonia han sido siempre tergiversados y muy parciales en muchos medios actuales a la hora de contar lo realmente acaecido, poniendo siempre a Estonia bajo sospecha de supuesta colaboración alemana, cuyos intereses no eran otros que la liberación de su propio Estado. Etapa soviética. El régimen soviético implantó la industrialización y la colectivización forzada del campo. La minoría alemana fue expulsada, al igual que la sueca. Unos 80.000 estonios emigraron a Occidente y alrededor de 20.000 fueron deportados entre los años 1945 y 1946. La colonización rusa, sumada a los estragos demográficos de la guerra, alteró la composición étnica tradicional de la población. La tercera ola de deportaciones en masa tuvo lugar en 1949, cuando se calcula que fueron enviados a Siberia otros 40.000 estonios, en su mayoría productores que se resistían a la colectivización forzada impuesta por las autoridades. La mitad de los deportados murieron, mientras que la otra mitad no pudo volver hasta los años 60. Esta situación dio origen a la formación de una guerrilla en la década de 1950 contra las autoridades soviéticas en Estonia, los Hermanos del Bosque, compuesta principalmente por veteranos estonios y finlandeses, así como por algunos civiles. Otro aspecto del régimen soviético fue la militarización. La mayor parte de la costa y todas las islas fueron declaradas zonas fronterizas, y el acceso a los no residentes quedó supeditado a la obtención de un salvoconducto. Una importante instalación militar era la ciudad de Paldiski, que en 1962 se convirtió en un centro de entrenamiento de submarinos nucleares de la Marina soviética.
Con sus 2 reactores nucleares basados en tierra, y sus 16.000 personas empleadas, era la mayor instalación de su clase de toda la Unión Soviética. También se desarrolló la rusificación de Estonia. Durante los 45 años de ocupación, aproximadamente 500.000 de rusoparlantes fueron trasladados a Estonia por la administración para implantar la industrialización y la militarización. En este marco, durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 hubo en la ciudad de Tallin protestas en contra de la política migratoria de la Unión Soviética. En lo económico, la dominación soviética repercutió negativamente en el crecimiento económico de Estonia, siendo casi nulo en comparación con otras economías de su entorno, como la finlandesa o la sueca, con las que Estonia estaba a la par antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Al amparo de la perestroika, las manifestaciones nacionalistas se multiplicaron a partir de 1986, impulsadas por el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos Carta 1987. El Frente Popular de Estonia, creado el 1 de octubre de 1988, canalizó las aspiraciones nacionalistas y triunfó en las elecciones para el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, y el estonio reemplazó al ruso como idioma oficial. En agosto de 1989, unos 2 millones de estonios, letones y lituanos formaron, en la mayor manifestación de la Revolución Cantada, una cadena humana de más de 560 kilómetros, desde Tallin hasta Vilna, para exigir la independencia de los estados bálticos. Moscú aceptó la autonomía económica de la República el 27 de noviembre. Independencia. Una convención de representantes estonios aprobó en febrero de 1990 la Declaración de Independencia en base al Tratado de Tartu. El FPE y otros grupos nacionalistas conquistaron una amplia mayoría del Parlamento en las elecciones de mayo de 1990. El líder nacionalista moderado Edgar Savisaar presidió el primer gobierno surgido de elecciones desde 1940. El 8 de mayo se readopta el nombre de República de Estonia, y se proclama la restauración de la independencia, aplazada y declarada ilegal por Moscú, pero ratificada en referéndum en marzo de 1991. Después de los sucesos de agosto de 1991 en la Unión Soviética, el Parlamento volvió a proclamar la independencia el 20 de agosto bajo la amenaza de los tanques soviéticos. La independencia fue reconocida en primer lugar por Islandia y pronto siguieron los países de la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Fue aceptada por la Unión Soviética el 6 de septiembre de 1991. Estonia ingresó en la ONU y la CSCE y estableció la corona como unidad monetaria. En enero de 1992, Savisaar y su gobierno renunciaron ante el aumento de las críticas a su política económica. El Parlamento designó entonces al exministro de Transportes, Tiitbai, como nuevo presidente. Estonia tuvo que racionar el consumo de alimentos y combustibles, dado que Rusia aplicó restricciones y elevó el precio de sus productos. El 20 de junio de 1992, un referéndum ratificó la ley fundamental. En septiembre fue elegido el Riigikogu. El 5 de octubre, Lennart Meri fue elegido presidente de Estonia al frente de una coalición. 2 días más tarde entró en vigencia la nueva constitución. En junio de 1993 se produjo un serio conflicto al aprobarse un riguroso estatuto nacionalista, que restringía los derechos civiles de la minoría rusa. Rusia reaccionó cortando el suministro de petróleo, y el Parlamento enmendó los artículos más polémicos. Las tropas rusas terminaron de evacuar el país el 31 de agosto de 1994. La coalición que había dirigido Estonia desde la salida de la ex Unión Soviética fue derrotada en las elecciones de marzo de 1995. El nuevo primer ministro, Tiitbai, provocó una polémica por el número de excomunistas en su gobierno. En octubre su gabinete debió renunciar por acusaciones de corrupción contra el ministro del Interior. Se formó un nuevo gobierno con miembros del Partido de la Reforma. Mart Laar fue designado primer ministro en marzo de 1999. Una vez superados los problemas con la minoría rusa,
Estonia y Rusia firmaron en abril de 2001 un acuerdo bilateral de comercio y cooperación económica. Alegando traición del PR al otorgarle este partido la alcaldía de Tallin a la oposición, Lahr renunció a su cargo en enero de 2002. Durante su gestión, Estonia, además de ser la exrepública soviética con economía más sólida, comenzó las gestiones para ingresar en la Unión Europea. En 2003 se celebró un plebiscito en el que el 66,9% de los votantes se pronunció a favor del ingreso en la Unión Europea. Los presidentes de Estonia y Chipre firmaron en enero de 2004 dos acuerdos de cooperación, uno sobre educación y cultura, y otro con el fin de combatir el crimen organizado. Esto fue interpretado por analistas internacionales como una nueva era en las relaciones de Estonia con los países del Mediterráneo. Estonia entró en la OTAN el 29 de marzo de 2004, y el 1 de mayo de 2004 ingresó, junto con otros 9 países, como miembro pleno en la Unión Europea, extendiéndose a 25 la cantidad total de miembros de la Unión. Tras una votación de confianza contra el ministro de Justicia, debido a cuestionamientos en el manejo del programa anticorrupción, el primer ministro Parts dimitió en marzo de 2005. En abril, fue nombrado Premier Andras Ansip, del centro-derechista Partido Reformista Estonio. El 9 de mayo de 2006, Día de Europa, el Parlamento estonio ratificó el Tratado Constitucional Europeo por 73 votos contra 1. De esta forma, el país se convirtió en el 15º Estado miembro en ratificar la Constitución Europea. Una semana después, Estonia se retiró voluntariamente de su carrera por ingresar en 2007 en la zona euro a causa de los altos niveles de inflación. Estonia adoptó el euro el 1 de enero de 2011. Gobierno y política. Estonia se rige por el sistema republicano de gobierno, con un presidente elegido por 5 años por el Parlamento unicameral. El gobierno o poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro, designado por el presidente, junto con otros 14 ministros con cartera. El poder legislativo lo ejerce el Riihikogu o Asamblea de Estado, compuesto por 101 miembros elegidos en base al sistema proporcional. Los diputados son elegidos por un periodo de 4 años. Por su parte, el Poder Judicial está compuesto por tribunales de primera y segunda instancia, encima de los cuales se encuentra la Riihikogu o Corte Nacional, con 19 miembros vitalicios elegidos por el Parlamento a propuesta del presidente. Estonia se ha convertido en uno de los primeros países con voto electrónico, tanto para las elecciones presidenciales como para las parlamentarias. Ley. La Constitución de Estonia es la ley fundamental, que establece el orden constitucional basado en 5 principios: la dignidad humana, la democracia, el Estado de Derecho, el Estado social y la identidad estonia. Estonia tiene un sistema jurídico de derecho civil basado en el modelo jurídico germánico. El sistema judicial tiene una estructura de 3 niveles. La primera instancia son los tribunales de condado, que se encargan de todos los casos penales y civiles, y los tribunales administrativos, que atienden las quejas sobre el gobierno y los funcionarios locales, y otros conflictos públicos. La segunda instancia son los tribunales de distrito, que se encargan de las apelaciones sobre las decisiones de primera instancia. El Tribunal Supremo es el Tribunal de Casación, y también lleva a cabo la revisión constitucional, está compuesto por 19 miembros. El Poder Judicial es independiente, los jueces son nombrados de por vida, y solo pueden ser destituidos cuando son condenados por un tribunal por un hecho delictivo. El sistema judicial estonio ha sido calificado como uno de los más eficientes de la Unión Europea por el cuadro de indicadores de justicia de la UE. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Estonia ha firmado o ratificado. Relaciones exteriores. Estonia fue miembro de la Sociedad de Naciones desde el 22 de septiembre de 1921, y se convirtió en miembro de las Naciones Unidas el 17 de septiembre de 1991. Desde el restablecimiento de la independencia,
Estonia ha mantenido estrechas relaciones con los países occidentales, y es miembro de la OTAN desde el 29 de marzo de 2004, así como de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004. En 2007, Estonia se adhirió al espacio Schengen, y en 2011 a la eurozona. La Agencia de la Unión Europea para Sistemas Informáticos a Gran Escala tiene su sede en Tallinn, que comenzó a funcionar a finales de 2012. Estonia ocupó la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2017. Desde principios de la década de 1990, Estonia ha participado en una activa cooperación trilateral de los estados bálticos con Letonia y Lituania, y en la cooperación nórdico-báltica con los países nórdicos. El Consejo Báltico es el foro conjunto de la Asamblea Báltica Interparlamentaria y el Consejo de Ministros Báltico Intergubernamental. Estonia ha establecido una estrecha relación con los países nórdicos, especialmente con Finlandia y Suecia, y es miembro de los 8 nórdicos bálticos que unen a los países nórdicos y bálticos. Entre los proyectos conjuntos nórdico-bálticos se encuentran el programa de educación NordPlus y los programas de movilidad para las empresas y la industria y para la administración pública. El Consejo de Ministros nórdico tiene una oficina en Tallinn con filiales en Tartu y Narva. Los estados bálticos son miembros del Banco Nórdico de Inversiones, el Grupo de Batalla Nórdico de la Unión Europea, y en 2011 fueron invitados a cooperar con Nordefco en determinadas actividades. El inicio del intento de redefinir a Estonia como nórdica se vio en diciembre de 1999, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores estonio, Toomas Hendrik Ilves, pronunció un discurso titulado Estonia como país nórdico ante el Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, cuyo posible cálculo político era el deseo de distinguir a Estonia de sus vecinos del sur, que progresan más lentamente, lo que podría haber pospuesto la participación temprana de Estonia en la ampliación de la Unión Europea. Andrés Kasekamp argumentó en 2005 que la relevancia de los debates sobre la identidad en los países bálticos disminuyó con su entrada conjunta en la UE y la OTAN, pero predijo que, en el futuro, el atractivo de la identidad nórdica en los países bálticos aumentará y, finalmente, 5 países nórdicos más 3 bálticos se convertirán en una sola unidad. Otras organizaciones internacionales a las que pertenece Estonia son la OCDE, la OSCE, la OMC, el FMI, el Consejo de los Estados del Mar Báltico, y el 7 de junio de 2019 fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un mandato que comienza el 1 de enero de 2020. Las relaciones con Rusia siguen siendo generalmente frías, aunque existe cierta cooperación práctica. En 2022, los aviones rusos fueron objeto de una prohibición del espacio aéreo como sanción por haber invadido Ucrania. Esta medida también fue realizada por varias otras naciones. Defensa. Las fuerzas de defensa estonias están compuestas por fuerzas terrestres, navales y aéreas. El actual servicio militar nacional es obligatorio para los hombres sanos de entre 18 y 28 años, y los reclutas cumplen turnos de 8 u 11 meses, dependiendo de su educación y del puesto que les proporcionen las fuerzas de defensa. El tamaño de las fuerzas de defensa estonias en tiempos de paz es de unas 6.000 personas, de las cuales la mitad son reclutas. El tamaño previsto de las fuerzas de defensa en tiempo de guerra es de 60.000 personas, incluyendo 21.000 personas en la reserva de alta disponibilidad. Desde 2015 el presupuesto de defensa estonio ha sido superior al 2% del PIB, cumpliendo con su obligación de gasto en defensa de la OTAN. La Liga de Defensa de Estonia es una organización de defensa nacional voluntaria bajo la dirección del Ministerio de Defensa. Está organizada sobre la base de principios militares, dispone de su propio equipo militar y ofrece a sus miembros diversos tipos de formación militar, incluso en tácticas de guerrilla. La Liga de Defensa cuenta con 16.000 miembros y otros 10.000 voluntarios en sus organizaciones afiliadas. Estonia coopera con Letonia y Lituania en varias iniciativas trilaterales de cooperación en materia de defensa en el Báltico. Como parte de la red de vigilancia aérea del Báltico, los 3 países gestionan el Centro de Control del Espacio Aéreo del Báltico,
El batallón báltico ha participado en la fuerza de respuesta de la OTAN, y en Tartu se encuentra una institución educativa militar conjunta, la Escuela de Defensa del Báltico. Estonia entró en la OTAN en 2004. El Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN se estableció en Tallinn en 2008. En respuesta a las operaciones militares rusas en Ucrania, desde 2017 el grupo de batalla del Batallón de Presencia Avanzada de la OTAN tiene su base en la base del ejército de Tapa. También parte del despliegue de la Policía Aérea Báltica de la OTAN tiene su base en la base aérea de Amari desde 2014. En la Unión Europea, Estonia participa en el Grupo de Combate Nórdico y en la Cooperación Estructurada Permanente. Desde 1995, Estonia ha participado en numerosas misiones internacionales de seguridad y mantenimiento de la paz, como Afganistán, Irak, Líbano, Kosovo y Mali. El máximo de efectivos del despliegue estonio en Afganistán fue de 289 soldados en 2009. 11 soldados estonios han muerto en misiones de Afganistán e Irak. Organización político-administrativa. El país se encuentra dividido en 15 condados. Geografía. El territorio de Estonia incluye una pequeña porción de tierra en la ribera meridional del Golfo de Finlandia y más de 1.500 islas del Mar Báltico, entre las que destacan Saaremaa y Hiiumaa, situadas frente al Golfo de Riga. Limita al norte con el Golfo de Finlandia y al oeste con el Mar Báltico. Al este, el lago Peipus y el río Narva constituyen la mayor parte de la frontera con Rusia, al sur limita con Letonia, cuya frontera no se basa en ningún accidente geográfico destacable. Es mayor que muchos países europeos, como Dinamarca o Suiza. Su superficie es de 45.228 kilómetros cuadrados, similar, por ejemplo, a la de los Países Bajos. Los depósitos de pizarra bituminosa y de piedra caliza, así como los bosques que cubren el 47% del territorio, desempeñan un papel clave en la economía del país, que es pobre en recursos. Dentro de la Estonia continental existen también dos unidades diferenciadas, una zona compuesta por bajas llanuras, situadas en la mitad occidental de la Estonia continental y en la franja costera del Golfo de Finlandia, y otra algo más elevada situada en la mitad oriental. El litoral estonio es muy recortado y su longitud es de 3.794 kilómetros, de los cuales 1.242 kilómetros se encuentran en el continente y 2.540 kilómetros se reparten entre las islas. La costa posee numerosas bahías, estrechos y ensenadas y es principalmente baja, exceptuando los acantilados del norte de Estonia y los acantilados de la Estonia occidental en la costa septentrional de las islas Saaremaa y Muhu. Estonia es un país muy llano en el que abundan los humedales. Su máxima altura es el Suurmunamägi, de apenas 318 m. De su geografía destacan dos grandes lagos, el Vorts y el Peipus, el cuarto mayor de Europa. El clima es continental húmedo, con veranos templados e inviernos fríos. El influjo del Báltico modera la temperatura y aporta mucha humedad. La isla de Runo en el centro del Golfo de Riga es la única isla que no se encuentra dentro de la zona costera próxima a Estonia. Está situada a 70 kilómetros al sureste de Kuressaare. Posee una extensión de 11,9 kilómetros cuadrados. Su altitud máxima la alcanza con la colina de Augherre 29 msnm. La costa carece de la articulación característica del resto de las islas estonias. Las islas ocupan el 9,2% de la superficie de Estonia y se caracterizan por ser predominantemente llanas y boscosas. Las mayores islas se ubican en las aguas occidentales, dentro del conocido como archipiélago estonio. Hidrografía. La hidrografía estonia viene determinada por el clima y el tipo de suelo. El clima de tipo atlántico continental favorece que los ríos mantengan un régimen de alimentación pluvionival con un máximo de volumen en primavera y otro algo menor en otoño. Debido a que las elevaciones estonias se hallan en la mitad oriental del país y lo recorren de norte a sur, los ríos se dividen entre los que toman dirección este-oeste, cuenca hidrográfica de la Estonia occidental, y los que toman dirección oeste-este, cuenca hidrográfica de la Estonia oriental.
En el extremo sureste la cuenca de Koiva, que cubre una pequeña superficie, no sigue ninguna de las dos anteriores, sino que sus ríos fluyen hacia el sur. Las alturas de Pandivere constituyen un auténtico surtidor fluvial desde donde fluyen los principales ríos estonios. Situadas de sur a norte, las principales cuencas hidrográficas de Estonia son en el oeste, las de Pärnu, Matsalu y Haarju. Y en el este, las de los lagos Bortsjarv, Peipus y Viru. Cuenca hidrográfica de Pärnu, su principal río es el Pärnu y su afluente de este el Navesti, que desemboca en el Golfo de Riga. Cuenca hidrográfica de Matsalu, su principal río es el Kasari que desemboca en el mar de Väinämeri. Cuenca hidrográfica de Haarju, sus principales ríos son el Javala y el Pirita que desembocan en el Golfo de Finlandia. Cuenca hidrográfica de Viru, su principal río es el Narva que desemboca en el Golfo de Finlandia. Cuenca hidrográfica del Peipus, su principal río es el Ema. Cuenca hidrográfica del Bortsjarv, su principal río es el Vaike-Ema o Vaike-Emajoki. Una característica definitoria de la hidrografía estonia es la abundancia de lagos, la mayoría situados al sureste del país. El número de lagos es superior a 1.400 si se contabilizan los naturales y los pantanos, y suponen un 4,6% del territorio de Estonia. La mayoría son pequeños y poseen una superficie inferior a los 100 km superíndice 2, que solo dos lagos superan, el lago Peipus, al este, con 3.555 km², compartido con Rusia, y el lago Bortsjarv o Bortsjarv en el centro, que con una superficie de 270 km² es el segundo mayor lago del país y el mayor que se encuentra dentro de las fronteras nacionales. Clima. Estonia se halla en la parte septentrional de la zona templada y en la zona de transición entre el clima atlántico y el continental, por lo que tanto la influencia del océano Atlántico como la del continente euroasiático interactúan modificando el clima. La corriente cálida del Atlántico Norte, que afecta a los países nórdicos, también influye en Estonia. Además, a nivel más local, la influencia del mar Báltico provoca diferencias significativas entre el clima costero y el clima interior. Estonia tiene un clima templado, con las 4 estaciones del año bien diferenciadas y con la misma duración. La temperatura media anual de Estonia varía entre los 4,3 grados y los 6,5 grados. Los factores que más influyen en la temperatura local, aparte de la latitud, son la distancia al mar y el relieve. La temperatura entre la costa y el interior difiere ligeramente en verano y de una forma más acentuada en invierno, así tenemos que en julio, el mes más cálido del año, la temperatura media varía de los 16,3 grados en las islas bálticas a los 17,1 grados en el continente, y en febrero, el mes más frío en las islas bálticas, se alcanzan de media menos 3,5 grados, y en el continente menos 7,6 grados. Temperatura máxima, 35,6 grados, Boru 11 de agosto de 1992. Temperatura mínima, menos 43,5 grados, Jojeva 17 de enero de 1940. Las precipitaciones medias son de 568 milímetros por año, las mayores precipitaciones son las caídas al final de verano, bajando en otoño e invierno. Las zonas que registran mayor cantidad de precipitaciones son las tierras altas del este que están más alejadas de la costa. La precipitación máxima registrada en 24 horas fue de 148 milímetros, la máxima mensual de 351 milímetros y la máxima anual de 1157 milímetros. Economía. Dado el crecimiento económico negativo de los primeros años de independencia, causado en parte por las dificultades de la transición a un sistema de economía de mercado, Estonia ha apostado a la liberalización de la economía, estimuló la inversión extranjera, privatizaciones y mayor cooperación con Finlandia. Más de la mitad de su comercio exterior lo realiza con la Unión Europea, en la que ingresó en mayo de 2004. Las principales exportaciones de Estonia son maquinaria, electrónica, madera y textiles. Estonia es uno de los mayores exportadores de casas de madera. La privatización de empresas está casi completa,
solo el puerto y las centrales eléctricas principales permanecen en manos del gobierno. Estonia está principalmente influenciada por lo que ocurre en Alemania, Finlandia y Suecia, sus principales socios comerciales. Desde 1996 el gobierno apostó decididamente por las tecnologías de la información, lanzando el proyecto T-Group para informatizar las escuelas y mejorar el acceso de la población a la tecnología. Estonia está a la cabeza de Europa en penetración de Internet y telefonía móvil, y el sector de las TIC tiene hoy en día gran relevancia en el PIB del país. Sin embargo, su cercanía a Rusia y sus constantes roces por los problemas con la población de origen ruso hacen inestable y riesgosa su situación geopolítica y desalientan muchas inversiones. El pequeño tamaño del país y su población traban emprendimientos que necesitan mayores recursos humanos calificados y muchas empresas tecnológicas deben migrar a otros países en busca de ellos. El comercio del turismo y del tránsito también hace contribuciones importantes a la economía. Finlandia y Suecia están entre los socios más importantes de Estonia en comercio, inversión y turismo. Estonia continúa siendo lo que describe el FMI como excepcional entre las economías de la transición, vigilada por una comisión bilateral que vela por el crecimiento estable y fuerte, los pagos internacionales, la estabilidad monetaria y la transparencia económica. El sistema bursátil de Estonia se gestiona a través de Omex, el gigante báltico que controla las bolsas de Tallinn y Helsinki, y Nokia, que además llevan conjunta la seguridad informática desde mayo de 2001. En los últimos años la economía de Estonia disfruta de uno de los mayores crecimientos de la Unión Europea. Demografía. La Oficina de Estadísticas de Estonia calculó en 2020 que la población del país ascendía a 1.329.000 habitantes. De este conjunto un 84,1% posee la nacionalidad estonia, un 8,6% tienen otra nacionalidad y un 7,3% no tienen ciudadanía definida. La esperanza de vida es de 80 años y la edad promedio nacional es de 42 años, con crecimiento natural negativo y una baja la tasa de natalidad. Tras la caída de la Unión Soviética, el país perdió casi un 15% de su población. Posteriormente continuó disminuyendo hasta 1,294455 en diciembre del 2011, más baja incluso que en la década de los 60. La densidad de población es la menor de las tres repúblicas bálticas. Aproximadamente un tercio de la población vive en el área metropolitana de Tallinn, la capital del país. Después de la reinstauración de independencia de 1991, la población ha disminuido por la emigración de muchos ciudadanos que procedían de otras repúblicas soviéticas. Desde la década de 2010 las cifras se han estabilizado e incluso han registrado un ligero repunte, a pesar del crecimiento natural negativo, se ha visto motivado por la permanencia de los nativos estonios y por la llegada de inmigrantes procedentes de la Unión Europea. Composición étnica. Los ciudadanos de origen estonio representan el 68,4%, mientras que los ciudadanos de origen ruso suponen el 24,7%. El resto de la población está compuesta por grupos minoritarios de ucranianos, bielorrusos, faensas y otras nacionalidades. La población de origen estonio predomina en el conjunto del país, pero la de origen ruso representa un tercio del total en Tallinn y es mayoritaria en el condado de Ida-Viru, en el margen noreste de la frontera con Rusia. La sociedad estonia ha sido tradicionalmente homogénea, hasta finales del siglo XIX los estonios representaban el 90% del censo y había una significativa minoría de alemanes del Báltico y rusos. Después de que la élite alemana fuese reemplazada en la década de 1920, los rusos se convirtieron en la minoría principal. La influencia rusa creció con la ocupación de la URSS en 1940 y la constitución de la RSS de Estonia, que motivó la llegada de inmigrantes de otras repúblicas soviéticas. Durante el estalinismo se produjeron también deportaciones de estonios nativos. Aunque la población estonia se mantuvo en cifras estables, al haber más habitantes totales pasó de un 88% del censo en 1934 al 61,5% en 1989.
Desde 1991 muchos ciudadanos de origen ruso se marcharon del país, pero a un ritmo menor que en la vecina Letonia. Personas sin ciudadanía. Idiomas. La única lengua oficial en la República de Estonia es el idioma estonio, que pertenece a la rama baltofínica de la familia de lenguas ugrofinesas. El estonio tiene muchas similitudes con el finés, incorpora préstamos de lenguas germánicas, y es uno de los pocos idiomas de Europa sin orígenes indoeuropeos. Las lenguas tradicionales del sur de Estonia, como el boro o el seto, son definidas oficialmente como formas regionales del idioma estonio, y no como lengua propia. El resto de idiomas son considerados lenguas extranjeras, y no gozan de protección. Para obtener la nacionalidad, así como determinados trabajos en la administración pública, es necesario acreditar el dominio del estonio en un examen estatal. La oficialidad del estonio está reconocida tanto en la Constitución de Estonia como en la Ley de Idiomas, que contempla su condición de única lengua franca en la administración pública, en el sistema judicial y en los cuerpos de seguridad del Estado. El uso público del estonio está regulado a través de una política lingüística protegida por el Consejo del Idioma Estonio. En el caso de la minoría rusófona, la Constitución contempla que las ciudades, con más del 50% de habitantes pertenecientes a una minoría nacional, puedan usar su idioma a nivel interno y en comunicación de respuestas, pero cualquier comunicación pública en lengua extranjera debe contar con traducción al estonio. El sistema educativo de Estonia se imparte generalmente en estonio, pero hay centros orientados a la minoría rusófona donde el ruso es la lengua vehicular en educación primaria y el estonio es el segundo idioma. A partir de secundaria, los alumnos rusófonos pasan a un modelo de inmersión lingüística donde el 60% de las clases se imparten en estonio y el 40% son en ruso. Religión. La mayoría de la población estonia no profesa ninguna religión organizada. Según el censo de 2011, el 54,14% de los estonios no se identifica con ninguna religión y un 16,55% no tiene una fe declarada, el 28% son cristianos y el 1,3% restante siguen otras confesiones. Además, tan solo el 16% de la población afirma creer en Dios. La tendencia irreligiosa es más acusada en la población de origen estonio que en la de origen ruso. El artículo 40 de la Constitución de Estonia garantiza la separación entre Iglesia y Estado, así como la libertad de culto, y no hay ninguna religión oficial. Estonia fue una de las últimas zonas europeas en ser cristianizada, a raíz de la campaña de las cruzadas bálticas de la Iglesia Católica en el siglo XII. Durante la Reforma Protestante la región asumió el luteranismo, que durante tiempo fue la denominación predominante. Cuando se produjo la independencia de Estonia en 1918, más del 80% de los estonios se identificaba con la Iglesia luterana. La ocupación soviética conllevó una desincentivación e incluso persecución de las religiones organizadas, y el número de fieles ha seguido cayendo después de la restauración de independencia. El actual 28% de cristianos se reparte de la siguiente forma: un 17% de ortodoxos, un 9% de luteranos y un 0,5% de católicos. Existen dos movimientos neopaganos de origen estonio con carácter minoritario, centrados en el culto a la naturaleza, el Maausk y el Taara. Según el Dentsu Communication Institute Inc., Estonia es uno de los países menos religiosos del mundo, con un 75,7% de la población que se declara irreligiosa. La encuesta del Eurobarómetro de 2005 reveló que solo el 16% de los estonios profesa la creencia en un dios, la creencia más baja de todos los países estudiados. Una encuesta de Gallup de 2009 encontró resultados similares, con solo el 16% de los estonios describiendo la religión como importante en su vida diaria, lo que hace que Estonia sea la más irreligiosa de las naciones encuestadas. Nuevas encuestas sobre la religiosidad en la Unión Europea realizadas en 2012 por el Eurobarómetro revelaron que el cristianismo es la religión más importante en Estonia, con un 45% de los estonios. Los ortodoxos orientales son el grupo cristiano más importante en Estonia,
con un 17% de los ciudadanos estonios, mientras que los protestantes representan un 6% y los otros cristianos un 22%. Los no creyentes agnósticos representan el 22%, los ateos el 15% y los no declarados el 15%. El Centro de Investigación Pew más recientemente encontró que en 2015, el 51% de la población de Estonia se declaró cristiano, el 45% religiosamente no afiliado, una categoría que incluye a los ateos, agnósticos y los que describen su religión como nada en particular, mientras que el 2% pertenecía a otras religiones. Los cristianos se dividieron entre el 25% de ortodoxos orientales, el 20% de luteranos, el 5% de otros cristianos y el 1% de católicos romanos. Mientras que los religiosamente no afiliados se dividieron entre el 9% como ateos, el 1% como agnósticos y el 35% como nada en particular. Municipios más poblados. Cultura. La única lengua oficial en Estonia es el estonio. No obstante, en torno a un cuarto o un tercio de la población estonia es rusoparlante. El no reconocimiento de su tradición rusa genera constantes roces culturales con la población de esa etnia, que a su vez se traslada a las relaciones con Rusia. Literatura. El folclore de Estonia ha sobrevivido, mediante la transmisión oral, siglos de dominación extranjera, abarcando canciones, poesías sobre el transcurrir de las estaciones del año, el trabajo de los campesinos, la vida familiar, el amor y los mitos. Las canciones rúnicas son las que se transmitieron más antiguamente, remontándose su origen al siglo I. Hace los primeros escritos en lengua estonia son catecismos. Para el católico de Johannes Kievel se ha supuesto la fecha de 1517, de 1535 data uno luterano. Tras la Segunda Guerra Mundial, la literatura estonia se dividió en dos durante casi medio siglo. Una serie de escritores importantes pasaron los años de la guerra en Estonia y huyeron en 1944 a Alemania o Suecia, tanto directamente como a través de Finlandia. Muchos de los que se quedaron y no se doblegaron a la ideología soviética bien murieron en Siberia, bien sufrieron una combinación de represión, prohibición de publicar y exilio interior. El primer autor del siglo XIX, Christian Haag Peterson, fue estudiante de la Universidad de Tartu/Dorpat. A pesar de ser considerado el padre de la poesía moderna estonia, nunca vio impresos sus poemas en vida, aunque 3 poemas suyos se imprimieron en alemán en 1823. Los poemas fueron editados 100 años después de su muerte. Uno de los proyectos que Peterson acabó en vida fue la traducción al alemán del Mythologia Fennica de Krisfrid Ganander, un diccionario de mitología, cuyo original en sueco había sido editado en 1789. La traducción del diccionario de Ganander tuvo muchos lectores en Estonia y en el extranjero, convirtiéndose en una fuente importante de inspiración e ideología nacional de la literatura temprana estonia. Su influencia se extendió incluso hasta principios del siglo XX. El impacto de Franz Kafka en la literatura estonia influiría en las obras de Arvo Balton, con la novela Rataste Bael, y en Embetemaa y Matiant, autor de Volg, publicada en Canadá en 1966, Ubasti, Koyane Kasi el drama Paeton, Paikese Poeg. Menos importantes fueron uno Latiel en Niet. La literatura moderna de Estonia comenzó a desarrollarse a principios del siglo XIX con la poesía de Christian Haag Peterson. El poema épico nacional Kalevipoeg, que fue escrito por Fredrik Reinhold Kreutzwald a mediados de ese siglo inspirado en el poema épico finlandés Kalevala, recoge cuentos, leyendas y versos cantados. La lírica experimenta en esta época un auge con poetas como Lidia Koidula, que publica en 1867 El Ruiseñor de Emajogi, Johannes Barbarus, autor de El hombre y la esfinge. A principios del siglo XX, los escritores estonios adoptan modelos franceses y escandinavos. Entre los autores polifacéticos figuran Juan Lib, que publica obras reunidas en 1904, August Kitzberg, que escribe el drama El dios de la bolsa, August Jacobson, el drama Lucha sin línea de frente, Friedebert Douglass,
los cuentos reparto de tierras. En el primer periodo de la independencia, el escritor Anton Hansen Tamsaare escribió en 1926 la obra Verdad y Justicia y Nuevo Vanapagan de Porgupoja en 1939. Otros novelistas destacados fueron Oskar Lutz, con su novela En la sombra de las hojas de oro, y Mehmet Sanurk, la novela Viento Rojo. En poesía destacan Juan Sutiste, que escribe Mar y Bosque, Carles Oot, de la Hoz de la Luna, Anna Aba, y su canto Un canto estoniano, Jan Karner, con el libro de poesía Su nombre en la encrucijada. Durante la etapa soviética, encontramos a los poetas Mart Raud, de Puentes Nuevos, Barandi, de El soñador en su ventana, y Unolat, de Contigo, Patria. También destacan durante este periodo autores como Johannes Semper, con los poemas El sol en la alcantarilla, Eni Krusten, con su novela Diario de un joven jardinero, Aadu Hint, con la novela Orilla ventosa, e Igo Unranet, el drama El diablo en el rebaño, Ralph Parve, las poesías En el puesto de combate, Juan Smuul, las imágenes poéticas Para que florezcan los manzanos, Hans Leverecht, de Luces de Coordi, Premio Nacional de Novela, Rudolf Sirge, con un relato de guerra en la vigilia del Nuevo Día, Eduard Mannik, con la novela La lucha se alarga. En años recientes se destaca el poeta Jan Kraus, quien fue mencionado regularmente como candidato al Nobel de Literatura a su vuelta de los campos de trabajo y del exilio interior en Rusia entre 1946 y 1954 como prisionero político. Kraus renovó la poesía estonia. Kraus comenzó a escribir prosa a mediados de la década de 1960. Jan Kaplinsky se ha convertido en el autor más central y más productivo modernista de la poesía estonia. Ha escrito ensayo, teatro y ha traducido. Ha enseñado en Vancouver, Calgary, Ljubljana, Trieste, Taipei, Estocolmo, Bolonia, Colonia, Londres y Edimburgo. Ha sido escritor residente en la Universidad de Aberystwyth en Gales. Música. La tradición musical de Estonia quedó recogida por primera vez en el texto Gesta Danorum, escrito por el Saxo Grammaticus en el siglo XII, en el que se citaban algunas de las canciones populares de los estonios. Los instrumentos tradicionales del país son la gaita, el violín y la cítara. La composición de canciones en estonio está relacionada con el despertar nacional del país y ha sido parte importante de su historia, incluyendo la Revolución Cantada. En 1869 se celebró la primera edición del Festival de Música Estonia, considerado el mayor evento coral del mundo. Fue promovido por Johan Voldemar Hansen, autor entre otros del himno nacional, y su mayor peculiaridad es que solo pueden interpretarse canciones en idioma estonio. Actualmente se celebra cada 5 años, el festival de 2014 reunió a más de 42.000 cantantes. Desde 2008 está considerado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Entre los compositores profesionales estonios destacan Rudolf Tabaías, Miina Arma, Artur Kapp, Eduard Tubin, Heino Uelar y Gustav Ernesaks. Algunos de los músicos de mayor renombre internacional en el siglo XX han sido Arvo Pärt, precursor del minimalismo sacro, y el barítono Giorgio Uties. En lo que respecta a la música popular, Estonia se proclamó vencedora del Festival de Eurovisión 2001 con la canción Everybody, interpretada por Tanel Padar y Dave Bentan, por lo que la televisión pública pudo organizar el festival de 2002 en Tallinn. Otros intérpretes que han obtenido fama internacional son Kerli Koivi y la banda Vanilla Ninja. Telecomunicaciones. Según una investigación llevada a cabo por el Foro Económico Mundial acerca del uso de la tecnología de la información en 104 países, Estonia ocupa el puesto 25 en cuanto al índice de uso de la infotecnología, siendo el país mejor situado de Europa del Este. Telefonía móvil. Internet. Medios de comunicación. La primera producción audiovisual en Estonia fue una película informativa de 1908 dedicada a la visita oficial de Gustavo V de Suecia a Tallinn, a la que más tarde siguieron documentales dirigidos por Johannes Paasuke y Theodor Lutz. Las emisiones de radio se iniciaron en diciembre de 1926,
mientras que la televisión se puso en marcha en julio de 1955. El gobierno estonio abrió los medios de comunicación al mercado privado tras la reinstauración de la independencia en 1991. La Constitución de Estonia reconoce y protege la libertad de prensa, y actualmente existe en el país una amplia oferta de radios, televisiones y 4 diarios de tirada nacional, Postimees, Otulet, Eesti Päevaleht y Äripäev. La mayoría de medios son en estonio, aunque también existen publicaciones para los hablantes rusos. El país ocupa la 14ª posición en la clasificación sobre libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras. Eesti Rahvusringhääling es la radiodifusora pública de Estonia, fundada en 2007 para agrupar la gestión de la radio y televisión públicas. La principal agencia de noticias del país es la Baltic News Service, con cobertura en los 3 países bálticos. Gastronomía. La gastronomía estonia combina elementos comunes a la región báltica con influencias de Alemania, Rusia y Escandinavia. La dieta tradicional está compuesta por pan de centeno, carne de cerdo, patatas, conservas y productos lácteos. El clima del país ha obligado a sus habitantes a depender en gran medida de los productos de temporada. Algunos de sus platos más característicos son la anguila marinada, el mulhikapsad, cerdo acompañado con chucrut, el veriborst, morcilla, la trucha ahumada y el mulhipjuder, pudín de patatas y cebada. Estonia es también uno de los países de Europa del Este con mayor producción de bebidas alcohólicas. Días festivos. El calendario de días festivos se fija cada año, dependiendo de la distribución semanal. El repertorio de fiestas comunes para toda Estonia es el siguiente.